Caraval. Stephanie Garber. Saga Caraval, 1 cuarta parte. El cuarto día de Caraval, capítulo 22. El mundo tenía el sabor de las mentiras y las cenizas cuando Scarlett se despertó. Mantas húmedas y frías adheridas a la piel sudorosa, empapadas de pesadillas y visiones de rosas negras. Al menos Aiko no había mentido respecto de recordar los sueños. Los recuerdos de Scarlett sobre los últimos instantes vivas seguían borrosos, pero sus sueños eran vívidos, tan sólidos y reales como los pesados brazos que la retenían. Julián. Su mano descansaba justo encima del pecho de Scarlett, que inhaló aire con fuerza. Los dedos de Julián estaban fríos contra su piel, mientras que el hielo marmóreo de su pecho le presionaba contra la espalda con un corazón que no latía en su interior. El cuerpo de Scarlett se estremeció, pero ella no dejó escapar ni un sollozo, temerosa de que pudiera despertarlo de su sueño mortal. Se lo podía imaginar con el aspecto que tenía en su sueño, luciendo aquel sombrero de copa. Una expresión insensible, el tipo exacto de mirada que se habría imaginado en Legend, y Julián era sin duda tan atractivo como ella siempre se había figurado que sería Legend. Recordó los aterrorizados ojos de la posadera la primera vez que vio a Julián. Scarlett había pensado que se debía a que eran los invitados de Legend. Pero, ¿y si fue porque Julián en realidad era Legend? Sabía demasiado sobre Caraval. Supo qué hacer cuando ella se moría. Y Julián pudo haber dejado fácilmente las rosas en la habitación. Sintió contra la espalda un latido repentino. El corazón de Julián. ¿O era el corazón de Legend? No. Scarlett cerró los ojos y respiró hondo para calmarse. Ya la habían advertido de esto, el propio juego riéndose de ella. No podía ser cierto. No sabía cuándo había sucedido, pero en algún lugar, en algún momento en aquel universo lleno de imposibles, Julián había empezado a significar algo para ella. Había comenzado a confiar en él. Pero, si Julián de verdad era Legend, todo cuanto había sido importante para ella solo había sido parte de un juego para él. El contundente pecho de Julián se hinchó y se desinfló contra su espalda, ahora que el calor regresaba a él lentamente. Scarlett sintió su calidez allá donde sus cuerpos coincidían, en el hueco detrás de las rodillas, en la parte baja de la espalda. Ella exhalaba el aire en volutas irregulares mientras él se inclinaba todavía más sobre ella, y sus dedos le ascendían hasta la clavícula. Un punto azul en la yema de uno de sus dedos le sonrojó a Scarlett las mejillas con el recuerdo de su sangre en la lengua y la sensación de sus labios mientras él la saboreaba a ella. Lo más íntimo que había hecho nunca. Necesitaba que aquello fuese real. Quería que Julián fuese real. Pero aquello no consistía en lo que ella deseaba. Scarlett se acordó de todas y cada una de las veces que Julián le había dicho que Legend sabía cuidar de sus invitados. Según el sueño que había tenido, hacía algo más que limitarse a cuidar de sus invitados. Había hecho que aquella mujer se enamorase tan perdidamente que la condujo al suicidio. A Legend le gusta someter a la gente a jueguecitos retorcidos, y uno de sus favoritos es hacer que las chicas se enamoren de él. Las palabras de su sueño le ascendieron regurgitadas como el vómito por la garganta. Si Julián era Legend, había estado engatusando a Tella antes, aún de que comenzase el concurso. Quizá, incluso, las había seducido a las dos. La náusea le revistió el estómago ante aquella horrible posibilidad. Recordó con una penosa claridad aquellos momentos antes de morir. ¿Cómo le habría dado a Julián algo más que su sangre tan solo con que se lo hubiera pedido? Tenía que escapar de sus brazos antes de que se despertase. Seguía intentando aferrarse a la esperanza de que él no fuese Legend, pero suponía un riesgo excesivo asumir lo contrario. Ella jamás se tiraría por una ventana por ningún hombre, pero su hermana era más impulsiva. Scarlett había aprendido a atemperar sus sentimientos,
pero Tella se movía por sus volátiles emociones y deseos. Así, entendió cómo Legend y aquel juego podían llevar con facilidad a Tella hacia el mismo e infortunado final de Rosa, si Scarlett no la salvaba. Tenía que marcharse y buscar a Dante. Se imaginó que, si Rosa había sido su prometida, él sabría si Julián era Legend en realidad. Contuvo la respiración, cogió la muñeca de Julián y se quitó una de las manos de la cintura. «Crimson», murmuró él. Scarlett reprimió un grito ahogado cuando los dedos que tenía sobre la clavícula le ascendieron por el cuello y dejaron un irritante rastro de hielo y fuego. Aún seguía dormido, pero pronto se despertaría. Scarlett dejó de preocuparse por la cautela, se deslizó para salir de la cama y aterrizó en el suelo como un fardo. Su atuendo tenía ahora un aspecto a medio camino entre un vestido de luto y un camisón. Encaje negro y menos tela de la necesaria, pero no disponía de tiempo para cambiarse y ponerse su vestido nuevo, y en ese preciso instante le daba igual. Al levantarse del suelo, calculó que debía de haber pasado exactamente un día desde que se murió. Estaba a punto de amanecer el día 17, lo cual le dejaba tan solo una noche para encontrar a Tella antes de tener que marcharse para su boda. Se quedó paralizada al verse en el espejo. Su espesa melena de cabellos oscuros ahora tenía un fino mechón de gris ondulado. Al principio creyó que era un efecto de la luz, pero allí estaba. Le temblaron los dedos al tocarlo, cerca de la sien, imposible esconderlo con una trenza. Scarlett jamás se había tomado por vanidosa, pero en ese momento le dieron ganas de llorar. Se suponía que el juego no era real, pero estaba teniendo consecuencias verdaderamente reales. De ser aquel el precio de un vestido, ¿cuánto más le costaría recuperar a Tella? ¿Sería ella lo bastante fuerte? Con los ojos rojos y pinta de estar aún medio muerta, Scarlett no se sentía especialmente fuerte. La cadena de temor que le rodeaba el cuello la asfixiaba al pensar en el poco tiempo que le quedaba. Ahora bien, si Nigel, el adivino, estaba en lo cierto respecto del destino, entonces no había una mano omnipotente que estuviera determinando el suyo. Tenía que dejar de permitir que sus preocupaciones lo controlaran. Tal vez ella se sintiese débil, pero su amor por su hermana no lo era. El sol acababa de salir, así que no podía abandonar la posada, pero sí que podía sacarle el máximo partido a aquel día buscando a Dante por la serpiente. Al poner el pie fuera de su habitación, la luz de las velas parpadeó a lo largo del tortuoso pasillo, cálida y mantecosa, pero en aquel espacio había algo que no encajaba: el olor. Las habituales trazas de sudor y el humo del fuego al extinguirse quedaban recubiertas de unos aromas más densos, más fuertes: anís, lavanda y algo similar a las ciruelas podridas. No. Scarlett apenas tuvo un suspiro para que le entrase el pánico al ver a su padre doblar la esquina. Regresó volando a la habitación, cerró la puerta con pestillo y rezó a las estrellas. De existir un dios o unos santos, la odiaban. ¿Cómo había llegado su padre hasta allí? Si las encontraba a las 2 ahora, a Scarlett no le cabía la menor duda de que mataría a su hermana como castigo. Quería creer que la imagen de su padre era una cruel alucinación, pero resultaba más lógico pensar que habría descubierto la artimaña del rapto que había tramado su hermana. Y tal vez el maestro de Caraval se las hubiese arreglado para enviarle alguna pista. «Dime a quién temes más», le había preguntado aquella mujer, y Scarlett había sido tan tonta como para responder. ¿Qué había hecho ella para que Legend la odiase tanto? Aun cuando Julián no fuese Legend, aquello daba ahora la sensación de ser muy personal. Pero Scarlett no era capaz de imaginarse por qué. ¿Sería quizá debido a todas las cartas que le había enviado? ¿O es que Legend tenía un sentido del humor muy sádico y Scarlett era una persona fácil de atormentar? ¿O quizá...? El comienzo del sueño de Scarlett le volvió a la cabeza de golpe en unos horribles tonos morados seguido de un nombre: Annalise. Durante la visión,
fue incapaz de relacionarlo, pero ahora sí que recordaba las historias de su abuela sobre los orígenes de Legend, cómo se había enamorado de una chica que le rompió el corazón al casarse con otro. ¿Había sido su abuela aquella chica de Legend, Anna? ¿Crimson? Julián se incorporó en la cama. ¿Qué haces empujando la puerta de esa manera? Yo... Scarlett se quedó de piedra. Sus cabellos oscuros y alborotados enmarcaban un rostro con una fachada de una convincente preocupación. Pero lo único que ella alcanzaba a ver era la fría mirada de Julián mientras observaba la procesión funeraria de la chica que se había quitado la vida después de que el maestro de Caraval hubiera hecho que se enamorase de él. Legend. El corazón de Scarlett latía con fuerza. Se dijo que no era verdad. Julián no era Legend. Y aún así empujó con más fuerza contra la puerta cuando él se apoyó en la cama para levantarse y se dirigió con decisión hacia ella, con un paso sorprendentemente firme y estable para alguien que acababa de despertar de la muerte. Si Julián era Legend, su hermana Tella se encontraba en algún lugar de aquel universo mágico que él había construido. Scarlett quería exigirle una respuesta. Deseaba abofetearlo una vez más, pero tampoco sería de ayuda delatarse justo ahora. Si de verdad era Legend, y aquel jueguecito retorcido no era más que un modo de vengarse de su abuela por haberle roto el corazón, la única ventaja que tenía Scarlett era que él no sabía que ella lo había descubierto. Crimson, no presentas buen aspecto. ¿Cuánto tiempo hace que te has despertado? Julián alzó la mano y le acarició la mejilla con unos nudillos fríos. No te haces una idea de lo mucho que me has asustado. Yo... estoy bien. Lo interrumpió Scarlett y se movió a un lado. No quería que la tocase. Julián apretó la mandíbula. Toda su preocupación había desaparecido, sustituida por... Scarlett quería pensar que era ira, pero no. Era dolor. Podía ver el escozor de su rechazo en tonos de un azul tempestuoso que se deslizaba sobre su corazón como la niebla en una mañana de melancolía. Scarlett siempre había visto en colores sus propias emociones, pero nunca las de otra persona. No sabía qué la tenía más impresionada. El hecho de poder ver en ese momento el color de los sentimientos de Julián, o que dichos sentimientos estuviesen tan heridos. Trató de imaginarse cómo se sentiría Julián si no fuera Legend. Antes de que ella muriese, habían compartido algo extraordinariamente especial. Recordaba el cuidado con que la había subido hasta la habitación, cómo había renunciado a un día de su vida por ella, la fuerza y la seguridad de sus brazos cuando la abrazaba en la cama. Incluso podía ver la prueba de su sacrificio. Tenía una pincelada de plata en medio de la oscura barba de 3 días, a juego con el nuevo mechón que tenía ella en el pelo. Y ahora, ella hasta se negaba a tocarle. «Perdona», dijo Scarlett. «Es solo que... creo que sigo alterada por lo que ha pasado. Si me comporto de forma extraña, perdona. No tengo las ideas claras». «Perdona», repitió, y tal vez fueron ya demasiados perdidos. Palpitó un músculo en el cuello de Julián. Estaba claro que no la creía. «A lo mejor deberías echarte otra vez. Ya sabes que no me puedo volver a meter en esa cama contigo», le soltó Scarlett. Eso era lo que le habría dicho antes, pero sus palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Julián barrió toda emotividad de su rostro, pero el torbellino de colores suspendidos sobre su corazón le decía a Scarlett que estaba lejos de no sentir nada. Su dolor se mezclaba ahora con la tonalidad de algo que ella no había visto nunca. El color resultaba indiscernible. No llegaba a ser plateado ni gris, pero juraría que podía percibir la intensa emoción que había detrás. ¿Sería tal vez por la sangre que habían compartido? Sentía los pulmones comprimidos y también la garganta. Cada respiración le dolía mientras Julián se dirigía con paso firme hacia la otra puerta. «No estaba pensando en meterme de nuevo en la cama contigo», dijo él. Scarlett intentó responder, pero se le habían cerrado las cuerdas vocales y le escocían los ojos. No pudo volver a respirar hasta que Julián salió de la habitación y se dio cuenta. Al marcharse,
fue como si también le hubiese cerrado la puerta a ella. Scarlett se quedó de pie con la espalda contra la pared, combatiendo el impulso de echar a correr detrás de Julián, de disculparse con él por un comportamiento tan extraño y tan horrible. Cuando él salió por la puerta, Scarlett habría jurado que no era Legend, pero no se podía arriesgar a confiar en él y equivocarse. No, se corrigió Scarlett. Sí se podía arriesgar a equivocarse. Todo cuanto había hecho desde su llegada a Caraval implicaba un riesgo. Algunas de aquellas cosas no habían acabado bien, pero otras la habían sorprendido gratamente, como el momento de intimidad que había compartido con Julián. Él jamás le habría hecho un regalo tan valioso si ella no hubiese cometido antes el error de perder 2 días de su vida. Tal vez arriesgarse ahora fuese justo lo que tenía que hacer. Si no por su propio bien, tenía que hacerlo por Tella. Julián había sido su aliado desde que Scarlett llegó, y ahora, con su padre en la isla, podría necesitar su ayuda más que nunca. ¡Oh cielos, su padre! Scarlett ni siquiera le había contado a Julián que él estaba allí. Tenía que ir ahora mismo a buscarlo y avisarle definitivamente. Inquieta, Scarlett abrió la puerta. Allí continuaba aún el espantoso olor de su padre, pero la única persona que había en el pasillo era el despreciable hombre del bombín que le había robado los pendientes y que no le prestó la menor atención cuando ella pasó corriendo delante de él camino de la escalera. No sabía a dónde había ido Julián, aunque esperaba que no se hubiera marchado. Se quedó petrificada en el siguiente rellano. Julián, tan confiado como si de verdad fuese el maestro de Caraval, salió de la habitación de Dante con paso decidido. Abrió la resquebrajada puerta del aposento de Tella y entró. ¿Qué está haciendo? Julián odiaba a Dante. ¿Y por qué la habitación de Tella, si ya la habían echado abajo? ¿Qué estaba? Sobre ella, la posada crujió con el peso de múltiples pisadas. 3 pares. Cuando se aproximaron a la escalera de arriba, pudo oír cómo descendía hasta ella el eco de las palabras de un hombre. No pudo distinguir la primera mitad de la frase, pero sí reconoció la voz de su padre y captó lo siguiente que dijo. ¿La has visto pasar ahora mismo? Un temblor recorrió el cuerpo de la chica. Hace menos de 1 minuto. A ver, ¿dónde están mis monedas? Debía de ser aquel miserable del bombín el que hablaba. De repente, Scarlett se hallaba de nuevo en Trisda, hecha un ovillo entre las sombras de la escalera, temerosa de moverse, no fuesen a pillarla. Pero tenía que moverse. Su padre bajaría por la escalera en cualquier momento. Scarlett no podía permitirse sentir miedo, ni debatirse sobre lo que debía hacer. Sus botas apenas tocaron el suelo al bajar siguiendo el mismo camino que había recorrido Julián para entrar en la habitación de Tella. Trató de cerrar la puerta con pestillo, pero la cerradura estaba rota. La habitación estaba vacía, ni rastro de Julián por ninguna parte. Pero había entrado allí sin la menor duda. Scarlett se dijo que habría una explicación razonable. Y entonces lo recordó. El jardín moribundo con el que se había encontrado en el castillo maldito, olvidado y abandonado. Un jardín estudiado de manera meticulosa para convertirlo en un lugar donde nadie se quedaría, muy al estilo de la habitación de Tella. Scarlett se imaginó a Julián entrando, apartando los restos del saqueo y localizando una tablilla en el suelo con el símbolo de Caraval. Después, presionaría el símbolo con el dedo hasta que otra tablilla se deslizase y se abriese para conducirlo a un túnel oculto. Túnel que ella tenía que localizar. Fuera, el sonido de los pasos era cada vez más alto, un discordante coro en su frenética busca. Se dejó caer a gatas y buscó una entrada. Se le iban clavando astillas en los dedos mientras recorría el suelo. No sabía cómo, pero aquel espacio maltrecho se las ingeniaba para oler a Tella. Intensa melaza y sueños disparatados. Scarlett se desplazó con mayor urgencia. Tenía que encontrar a su hermana antes de que su padre atrapara a una de las dos. Dentro de la chimenea, todos los ladrillos estaban cubiertos de hollín, pero sus ojos se fijaron en un borrón algo más claro, como si alguien lo acabase de presionar con el pulgar. Debajo, el símbolo grabado en la pared del interior del hogar estaba sucio. Resultaba difícil verlo, pero Scarlett sintió un cosquilleo en la yema del dedo al tocar en el mismo punto. Por un segundo de pánico, no sucedió nada. Acto seguido, y lentamente, la chimenea cambió.
Los ladrillos se separaron entre chirridos para revelar una escalera de lujosa caoba. Las hileras de soportes que la recorrían ardían con el resplandor de unos rescoldos anaranjados que dejaban a la vista una senda más desgastada en el centro, como si alguien la recorriese con frecuencia. Scarlett se imaginó a Julián utilizando aquella escalera cada vez que se escabullía o desaparecía. Aún así, esto no significa que él sea Legend. Sin embargo, a Scarlett ya le estaba costando lo suyo creérselo. Si no era Legend, ¿por qué otro motivo podría tener tantos secretos? Aunque no estuviera seduciendo a Tella cuando no estaba con Scarlett, definitivamente Julián ocultaba algo. Un escalofrío húmedo envolvió las pantorrillas desnudas de Scarlett cuando comenzó a descender. Pese a estar bien despierta, la tela de su vestido se mantenía tan fina como la de un camisón y le llegaba poco más allá de las rodillas. Dos tramos de pulidos escalones conducían a tres caminos con rumbos diferentes. A la derecha, un camino de arena rosa como los pétalos. En el centro, otro sendero de piedras pulidas y brillantes que generaban unos tenues charcos de luz. A su izquierda, ladrillos. Unas antorchas cubiertas de llamas blanquecinas iluminaban las bocas despejadas de las tres opciones. En cada ruta había múltiples conjuntos de huellas de botas de diversos tamaños. Se imaginó que cualquiera de los túneles la podría ocultar de su padre, pero solo uno de ellos podía conducir a Julián, y posiblemente a Tella, si de verdad Julián era Legend. Los túneles también podrían conducir a la demencia, pensó Scarlett, pero prefería enfrentarse a esa posibilidad antes que a su padre. Cerró los ojos y escuchó. A su izquierda, el viento encerrado contra las paredes. A su derecha, el discurrir del agua. Después, en el del centro, el sonido del avance de unas zancadas más largas y pesadas. ¡Julián! A paso rápido, comenzó a seguirlo confiando en que la guiase el constante sonido de sus pisadas. Era como si sonasen más fuertes cuanto más fría se volvía la temperatura del sendero, hasta que se detuvieron los pasos. Se esfumaron. Un húmedo escalofrío le acarició la nuca. Temerosa de tener a alguien detrás, Scarlett se dio la vuelta, pero allí solo estaba el pasillo silencioso y repleto de piedras que perdían su brillo rápidamente. Scarlett empezó a correr más deprisa, pero el pie se le enganchó con algo. Se trastabilló hacia adelante y alargó los brazos para guardar el equilibrio contra una pared húmeda, solo para volver a perderlo de nuevo al ver el objeto con el que se había tropezado. Una mano humana. La bilis le subió por la garganta, ácida y acre. 5 dedos tatuados y abiertos como si se estirasen en su busca. Sin saber cómo, consiguió reprimir un grito hasta que miró un poco más allá por el pasillo y divisó el cadáver retorcido de Dante y a Julián de pie sobre él.